La cantidad de fabricantes de instrumentación y los tipos de instrumentos de medición y control es relativamente amplia. Por ello, considero necesario incluirlos dentro de una clasificación para comprender bien su función. Como es lógico, pueden existir varias formas para clasificar los instrumentos, cada una de ellas con sus propias ventajas y limitaciones. La clasificación que haremos a continuación está basada en la función del instrumento. Número 1. Sensor o elemento primario. Es un dispositivo que convierte señales obtenidas de la variable de proceso en señales eléctricas o mecánicas. Por ejemplo, un termopar convierte señales de temperatura en una señal eléctrica. El flotador de una cisterna traduce el nivel de agua de la cisterna en un movimiento mecánico para activar un mecanismo o interruptor. Número 2. Transmisor. Es un instrumento que mide la variable de proceso a través de un sensor o elemento primario y tiene una tarjeta electrónica que acondiciona la señal para transmitirla a lugares remotos, por ejemplo, hacia un dispositivo indicador, un controlador de procesos o un PLC. La fotografía nos muestra un ejemplo de un transmisor de presión diferencial marca Honeywell, modelo ST300. Tiene dos partes principales, sensor y la tarjeta electrónica. El sensor o elemento primario es un diafragma alojado tras las bridas del transmisor. En cuanto a las señales que utilizan estos instrumentos para transmitir, se pueden clasificar en varios tipos, según el tipo de proceso que emplee su mecanismo de funcionamiento. Número 1. Neumáticas. Se refiere a una señal de presión de aire, donde el rango de presión estándar es de 3 a 15 psi. En los inicios de la instrumentación industrial, prácticamente todo el sistema de control y medición era neumático. Actualmente, la señal neumática ha quedado prácticamente relegada a su uso en las válvulas de control y en los posicionadores electroneumáticos y digitales. Los transmisores con señal electrónica utilizan valores analógicos de corriente o voltaje. La más común es de 4 a 20 mA de corriente directa, junto con la señal de voltaje de 1 a 5 volts, también de corriente directa. El transmisor electrónico se alimenta con una fuente de 24 volts. Número 3. Los transmisores con señales digitales se refieren a aquellos que usan un protocolo en formato digital con el objetivo de aprovechar al máximo todas las potencialidades que ofrecen los microprocesadores en cuanto a comunicación con otros dispositivos, ya sea local o remotamente. Protocolos de comunicación digital líderes en el mercado actual son Foundation Fieldbus, Profibus y HART. Número 4. La transmisión por señales telemétricas se utiliza cuando es necesario transmitir señales a gran distancia por radio, por ejemplo, cuando el entorno es hostil. Un sistema típico de transmisión se basa en un radio base que puede aceptar las señales de varios transmisores. Se utilizan señales de 902 a 928 MHz y también hay protocolos de comunicación HART llamados Wireless HART. Número 3. Indicadores. Son aquellos instrumentos que disponen de una carátula con una escala graduada y aguja indicadora, o bien una pantalla digital donde puede leerse el valor de la variable medida. El propósito es proporcionar una indicación que puedan entender las personas, o muchas veces los transmisores no tienen indicadores y ellos los vuelven necesarios. Ejemplos de instrumentos indicadores son un manómetro, un vidrio o mirilla de nivel, e incluso si un transmisor también tiene indicador digital que muestra la variable de proceso en forma numérica, pues también es un transmisor e indicador a la vez. Número 4. Registradores. Los instrumentos registradores trazan o dibujan una gráfica de la variable de proceso con respecto al tiempo y pueden ser circulares o de gráfico rectangular o alargado
según sea la forma del gráfico. Dado que fueron de los primeros tipos, los registradores más comunes son los circulares, o en idioma inglés, chart recorder. Estos utilizan una hoja redonda que rota bajo un lápiz, accionada por un servomecanismo. Suelen tener un gráfico de una revolución en 24 horas. A señalar que en la actualidad hay registradores digitales o registradores sin papel, paperless recorder, que tienen un coste de operación reducido, una mejor exactitud y pueden incorporar funciones de captura de datos. El registrador es un instrumento que, además de graficar el comportamiento de la señal, también nos indica el valor al momento. Por ello, puede utilizarse para monitorear el comportamiento del sistema en un momento dado, así como servir de evidencia durante un proceso o durante pruebas hidrostáticas. Número 5. Interruptores. De manera básica, un interruptor es un dispositivo que sirve para interrumpir o restablecer una corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico. En el contexto de la instrumentación, estos dispositivos censan el estado de una variable de proceso y activan o interrumpen un circuito eléctrico. Lo anterior sirve para controlar dispositivos de control de motores y compresores, o activar alarmas para los operarios, y también sirven para la detección de niveles de líquido críticos, valores altos, bajos y muy bajos. Un interruptor de presión o presostato y un interruptor de temperatura o termostato son dos tipos de interruptores muy conocidos. Si se utilizan para la detección de valores altos y bajos, son conocidos también como PSH, interruptor de alta presión, TSH, interruptor de alta temperatura, PSL, interruptor de baja presión, y TSL, interruptor de baja temperatura. Número 6. Alarmas. Una alarma es un dispositivo que emite una señal visible o audible fuerte para avisar a un operario para que tome una acción. Generalmente cuentan con un sistema de botones para que el operario pueda notificar al sistema que está en conocimiento del aviso. Las alarmas avisan cuando en un proceso se rebasan límites operativos que no garantizan las características del producto, la seguridad de la operación y de las personas, entre otras condiciones. En la actualidad, las alarmas presentan mayor información sobre el origen de la condición de alarma y pueden ser procesadas por computadoras y PLC. De esta forma, es posible tener un registro histórico previo a la falla, así como sistemas expertos que puedan aconsejar un curso de acción. En resumen, en esta primera parte definimos los siguientes tipos de instrumento. Número 1. Sensor o elemento primario. Número 2. Transmisor. Número 3. Indicador. Número 4. Registrador. Número 5. Interruptor. Y número 6. Alarma. Hasta el próximo tema.